Ese pianista va a tener un talento excepcional porque toca el piano de manera magistral. Hay un PowerPoint ahí, por favor, ese no es el tema. Muy bien, gracias. Muy bien, nuestro tema en esta mañana lleva como título Las plagas devastan la tierra. No es costumbre mía repetir algunos de los temas, pero lo prediqué en una iglesia, así que algunos amigos fueron allí, me parece que 2 o 3 de los que están aquí. Así que disculpan si algunos conceptos les son parecidos, pero realmente de esa época acá han pasado muchas cosas, creo que fue hace 3 o 4 semanas. Este tema está basado en los capítulos 4 al 9 de Éxodo. Ustedes pueden estudiarlo en sus casas. Y también los capítulos 15 y 16 del libro de Apocalipsis. Las plagas realmente que vamos a dialogar hoy sobre ellas ocurrieron cerca de 3.500 años, más o menos, o casi más. Algo por ahí más o menos, en el país de Egipto. He querido hablar de esas plagas que ocurrieron en esa época porque son análogas a lo que va a ocurrir en el mundo o a lo que está ocurriendo hoy en día. A veces cuando hablamos de profecías, sé que algunas personas se ponen tristes y otros se confunden, etcétera, etcétera. Por ejemplo, hoy me decían mis alumnos que es el último día de la tierra. O sea que los astrólogos, parapsicólogos, brujos y todas esas sartas de gente predijeron que hoy era el último día de la tierra. Pero realmente debo decirle que es doloroso en algunas ocasiones hablar de profecías, por la razón de que mucha gente se pone nervioso. Pero Dios no tiene otra manera de advertirle al ser humano de lo que está pasando y de lo que va a pasar. De todas maneras, debo decirle con toda confianza que no es la intención nuestra de hacer que alguien se sienta triste o se ofenda porque el planeta Tierra va a dejar de existir, no sabemos cuándo, pero sí va a dejar de existir. Y van a venir convulsiones. Por eso nosotros estamos aquí en esta mañana, para prepararnos para las cosas que vendrán y para adentrarnos en el futuro, para que de una manera u otra podamos advertirle a otras personas de lo que está ocurriendo, de lo que ocurrió y de lo que va a ocurrir. Así que espero que ustedes, por favor, si sienten algún tipo de temor por algunos conceptos, nos disculpen, pero no podemos ocultar la verdad, porque la verdad viene de Dios. Aunque muchas veces los hombres se equivocan o nos equivocamos, pero dice que la guía perfecta es la palabra de Dios y a ella la tenemos como guía. Específicamente queremos hablarle en esta mañana de lo que pasó en Egipto. Dice que Dios envió a 2 personas a advertirle a esa nación de lo que iba a ocurrir. El pueblo de Egipto esclavizó a los hebreos por cerca de 400 años. Y por eso ustedes ven todavía hoy día que hay tantos problemas entre los israelíes, los palestinos y los egipcios y todas esas personas, porque ellos descienden de un mismo padre biológico, Abraham, que tuvo a Ismael y a Isaac, pero se dividieron cuando Dios le reveló a Abraham que el hijo de la promesa era Isaac. De ahí descienden los hebreos o los israelitas. Y los árabes descienden de Ismael. Ismael es el padre de Mahoma. Entonces ellos tienen su propia religión, la religión del Islam, donde ellos no consideran a Cristo como hijo de Dios, sino como un profeta mayor. Y los hebreos consideran a Cristo como el hijo de Dios. Yo también lo creo así. Y creo que es el Salvador nuestro. Así que Moisés le dijo al faraón que llegó el tiempo de la liberación del pueblo de Israel, que había sido esclavizado por cerca de 400 años. Pero hubo una advertencia que le hizo faraón al emperador. Le dijo, si tú no dejas ir a este pueblo, del cual yo soy representante, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito.
Esos capítulos ustedes lo pueden leer en sus casas porque no tenemos tiempo para leer el capítulo 5 de Éxodo, donde el pueblo de Israel sale de Egipto con todas las consecuencias históricas que hay allí. Noten ustedes que los hebreos era la mano de obra de Egipto. Egipto en aquella época eran los Estados Unidos de hoy en día. Mucha gente piensa que porque hace 3.500 años que eso pasó, la tierra estaba, los hombres estaban en las cavernas, que no había ciencia, que no había tecnología y que era un mundo de salvaje, que la barbarie estaba por todas partes. Eso es mucha mentira. Dios no permitió, obviamente, que la tecnología que nosotros tenemos hoy en día se desarrollara en esa época. Pero era una época, al igual que ahora, en el sentido material, de grandes ciudades. Y Egipto era la primera potencia del mundo en aquella época. Así que los hebreos eran la mano de obra de los egipcios. Ellos construyeron las grandes pirámides, los grandes palacios, eran la servidumbre de los emperadores de aquella época y otras actividades más. Básicamente esto era lo que hacía el pueblo de Israel en Egipto. La construcción de ladrillos era lo que ellos hacían para construir las pirámides y los palacios del faraón. Y esta tecnología no ha cambiado casi en absoluto en nada en el Medio Oriente. Esto es en el Medio Oriente, todavía se construyen estos ladrillos. Eso era lo que hacían los hebreos en Egipto, metido hasta la cabeza en el fango construyendo ladrillos. Y los ladrillos, ustedes saben cómo se construye. Es una especie como de terrón de piedra que se le echa paja o hierba y se mezcla y mediante un proceso más o menos un poquito complicado se logra construir un bloque para construir las casas o en aquella época para construir los palacios y las pirámides. Por eso ustedes ven que en Egipto hay tantos monumentos antiguos. Bueno, los que eran de ladrillo han desaparecido casi en su totalidad, pero las rocas todavía están. Está la pirámide de Keo, la de Gisén y de Miquerino. Son las tres grandes pirámides que están todavía allí. Y en aquel país se dice que comenzó la historia humana. Y realmente ellos tienen mucha incidencia en la historia humana porque gran parte de la civilización moderna vino del conocimiento de Egipto. Dice que se le dijo al monarca que dejara ir al pueblo de Israel. Pero algo extraño ocurrió que Moisés y Aarón le comunicaron al faraón. El faraón no iba a dejar ir al pueblo de Israel porque Dios iba a endurecer su corazón a propósito. Y ya verán ustedes qué pasa cuando Dios endurece el corazón de un ser humano a propósito. Y Dios tenía el propósito de humillar el corazón de Faraón para que entendiera que en los dioses que él confiaba y en toda su tecnología, en toda su riqueza, eran vanidad de vanidades y que él le iba a mostrar el camino verdadero que los hombres deberían de seguir aunque no lo sigan. Durante la esclavitud también pasó un fenómeno muy grande y muy importante. El pueblo de Israel por la esclavitud se olvidó de la verdadera adoración a Dios. Hoy en día es al revés. Nosotros por la bonanza económica muchas veces nos olvidamos de la verdadera adoración a Dios. Así que en aquella época era por la esclavitud y ahora es por la bonanza económica que los hombres se olvidan de dónde vienen las cosas y quién es el sustentador del universo. Dios quería mostrarle al faraón que el sustentador y el creador del universo era él. Y hoy en día también Dios, a través de Cristo Jesús, le está diciendo a los hombres, y muchos de nosotros lo sabemos, que Él es el sustentador del universo. Pero Moisés había mostrado a su pueblo que la obediencia a Dios era la primera condición para la liberación. Hoy también es lo mismo. La primera condición para un ser humano ser liberado del pecado es aceptar a Cristo Jesús como su Salvador personal. Yo lo he aceptado, tú lo has aceptado. Los que están aquí tal vez visitas no lo han aceptado, pero es el único camino seguro para la vida eterna. Había un conflicto en aquella época en que los hebreos servían en el pueblo de Israel, porque los hebreos no trabajaban los sábados. Pero el faraón los obligaba a trabajar en sábado. Así que se habían olvidado de la adoración a Dios, de que en ese día debían de reposar.
Hoy en día ocurre lo contrario a lo que pasaba en esa época. Nos llamamos adoradores de Dios en sábado, pero hemos cargado tanto el sábado que muchas veces se complica mucho. Ya le hemos bautizado con muchísimos nombres: Día Internacional de la Mujer, Día de San Valentín, Día del Niño, Día del Pastor, Día de esto y Día de aquello, menos del sábado. Pero en realidad Dios quiere que en sábado nosotros salgamos con nuestras familias a los parques y a la naturaleza, al contacto y al encuentro con Él. No quiere que lo carguemos con todas esas barbaridades con las cuales nosotros como sociedad moderna lo hemos hecho. No es el día nuestro, es el día de Dios, en que debemos de reposar de nuestras labores para decirle a Dios que le obedecemos. En realidad el sábado es tan importante para Dios que no es un mandamiento humano. Y si el sábado no estuviera vigente, Dios no se lo hubiera dado a Moisés para que le recordara a la gente, al pueblo de Israel y a Egipto, que era el día de reposo. Y que era el día, y es el día mediante el cual Dios le dice a los hombres que Él es el creador del universo y del mundo. Porque en ese día reposó de toda su obra que había hecho. Los egipcios eran personas muy cabalistas. Adoraban todo lo que estaba a su alrededor. Y una de las cosas que más ellos adoraban era el río Nilo. Este es el río Nilo en la actualidad, pero ha cambiado poco realmente. Y ellos le llamaban al río Nilo el don del cielo, porque el río Nilo es un río que está en medio del desierto del Sahara. En medio del desierto no hay agua, pero por allí pasa ese río que nace en Sudán, en África. Y desde ese país baja todo el desierto del Sahara, más de 1500 kilómetros hasta llegar al Mediterráneo. Y no hay otra fuente, otra manera de agua que no sea a través de ese río. Así que los egipcios pensaban que ese río era Dios y lo adoraban. Y por eso Moisés, ustedes van a ver adelante, cómo se le apareció al faraón cuando estaba adorando en el río. Él estaba adorando el río. Por eso Moisés fue allí de mañana a decirle lo que iba a pasar. Dice: después entraron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová el Dios de Israel dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Así que Faraón se enojó muchísimo y ya ustedes saben todo lo que les dijo el Faraón a Moisés: yo no conozco a ningún Jehová para dejar ir al pueblo de Israel a adorar al desierto. Estos son mis esclavos. ¿Quién es Jehová? Ahí comienza el endurecimiento de Faraón, del corazón del Faraón a endurecerse. Lo mismo pasa hoy en día. Cuando cedemos a la tentación, cuando cedemos a la duda, comienza a endurecerse nuestro corazón. Quiero decirle también que estas reliquias que ustedes ven ahí es la momia de Tutankamón, de un faraón que existió en la época más o menos de Moisés. No es el mismo porque el faraón que existió en la época de Moisés era Ramsés II. No ha aparecido su tumba, pero esta tumba que era descendiente de él sí apareció, Tutankamón. Esa es su momia. Ustedes saben que los egipcios enterraban a la gente en grandes catacumbas y si eran faraones lo enterraban con toneladas de oro y le daban la forma que tenía el cadáver. Así que ese faraón murió joven, cerca de 22 o 19 años se cree que murió. No se sabe de qué murió, pero murió. Y algunas personas piensan que esa época era una época de tinieblas, era una época muy avanzada. Esas cosas que ustedes ven eran parte de la tumba que se encontró de Tutankamón y allí los egipcios le ponían a sus deudos o a sus muertos todas las cosas que ellos iban a usar en la otra vida, porque los egipcios también adoraban a la muerte. Ahí ven ustedes, allá atrás aparece una cabeza de toro en oro puro, en oro, que se encontró en la tumba de Tutankamón. Es algo que no tiene valor, de tanto dinero que vale esa tumba del rey Tutankamón. Mucho dinero. Y es una reliquia que anda por todos los museos del mundo para que la gente vea cómo vivían los faraones y qué poder tenían en esa época. Ese era el asiento del faraón posiblemente, donde el faraón que enfrentó a Moisés. Posiblemente era ese o uno de ellos. Noten ustedes cómo estaba formado todo el oro. Era un hombre poderoso, era el rey de la tierra realmente, aquel faraón. Y también los egipcios adoraban este tipo de animal que se llama la serpiente cobra.
Lo adoraban tanto que la cabeza de los faraones era decorada como en forma de cobra. Noten allá ustedes la cabeza de esas estatuas que hay ahí, muy parecida a la serpiente. Y ellos adoraban a ese animal. Por eso cuando Faraón que se le apareció, cuando fue delante de Moisés, ante el Faraón, él llevaba una caña, y esa caña ustedes verán que se convirtió en serpiente. Y veremos lo que pasó después, más adelante. Dice que los magos convirtieron sus varas en serpientes de manera aparente, pero no en serpientes verdaderas, porque Satanás o el diablo no tiene capacidad para crear vida, ni mucho menos ni una mosca. Así que era una ilusión óptica, como hacen los brujos hoy en día, para aparentar que eran serpientes verdaderas. Pero la serpiente de Moisés se tragó a las serpientes ópticas o ilusionistas que habían creado los magos. Noten ustedes que esos magos estaban dirigidos por el mismo diablo, por el mismo demonio, para contrarrestar la obra de Dios, lo que estaba haciendo Moisés. Los egipcios adoraban, como les dije, muchos animales. Este era otro de esos animales que ellos adoraban. El halcón, por ejemplo, lo adoraban. Adoraban al buey, el buey apis. Igual que los hindúes adoran a las vacas también. Adoraban también a los cocodrilos. Para ellos el cocodrilo era un dios. Por eso ustedes van a ver que algunas de las plagas que Dios envió al pueblo de Egipto se relacionan con animales. Para Dios decirle a los egipcios que esos animales no eran nada y que no tenían nada que ver con la salvación del hombre. Eran inservibles para el punto de vista espiritual. Pero los egipcios creían que esos animales eran sagrados y así lo adoraban como tal. Adoraban literalmente a los cocodrilos. Por eso dice el libro de Romanos que los hombres han cambiado los mandamientos de Dios por criaturas. Hay muchísima gente que adora cosas materiales, estatuas, animales, etcétera, etcétera. En las tumbas de los faraones también se han encontrado esos animales que ellos adoraban, como los gatos. Esos valen una fortuna, son de oro obviamente, y se han encontrado en las tumbas de los faraones. Se le dijo al monarca que si no cedía a lo que Dios le estaba diciendo, las plagas o lo que iba a venir, cada una de ellas sería más fuerte que otra. Todo castigo despreciado sería seguido de uno más severo, para mostrarle al faraón quién era Dios. A pesar de que los hombres hoy en día han negado a Dios en todos los países que nosotros vivimos, Dios sigue siendo y teniendo el control del universo. Gloria a Dios. Las pirámides y esos monumentos que construyeron los hebreos lucían así, más o menos en la época en que fueron construidos, para que tengan una idea que no es solamente las ruinas que vemos hoy en día. Así lucían esas pirámides y esas estatuas que ellos adoraban. Esta se llama la Esfinge, que tiene cerca de 4,000 años. Por eso Napoleón Bonaparte, cuando fue a Egipto, que conquistó aquellos territorios, les dijo a los soldados, 4,000 años de historia los contemplan, desde la Esfinge. Y esa Esfinge que ustedes ven ahí, se cree que era un faraón llamado Kefren, uno de los autores y de los constructores de las grandes pirámides de Egipto. El Señor iba a dar a los egipcios la oportunidad de ver cuán vana era la sabiduría de sus hombres fuertes, cuán débil el poder de sus dioses que se oponían a los mandamientos de Dios. Iba a demostrar que la idolatría es una barbaridad, que es un pecado de lesa humanidad contra Dios. Esos dioses de piedra y nada tenían, no pueden hacer nada por los hombres. Pero Dios ha confundido la mente de la humanidad. Y por el hombre no adorar a Dios y obedecer a sus mandatos, prefiere adorar esos ídolos que no oyen a nadie, ni pueden hacer milagros, mucho menos. Se le atribuyen milagros a los collares, a las estatuas y a esas cosas, pero en realidad no pueden hacer nada por el ser humano. El diablo se opuso a Moisés y a Aarón, porque era el propósito de Satanás debilitar su fe. Al igual como Satanás se opone hoy en día en tu vida para que tu fe se debilite y entonces tome otro camino que no es el camino que Dios te ha señalado para que vivas. El pecado imperdonable fue el que cometió el faraón.
Hoy en día sabemos, y ustedes son testigos, de que Dios llama a toda la humanidad. Pero mucha gente comete el pecado imperdonable y permite que su corazón se entristezca. Y Cristo toca siempre a la puerta de cada ser humano. Ven, hijo mío, dame tu corazón, quiero salvarte. Pero la gente cede a la tentación, al egoísmo y sigue con su rutina. No, mañana, pasado mañana, el año que viene o tal vez dentro de cuando esté un anciano. Y quieren entregarse a Dios ya cuando son un cadáver lleno de cáncer o tal vez se mueren sin la salvación. Es tiempo de ir a Dios, de buscarle ahora en espíritu y en verdad. Hermanos, digan amén. Dios habla a los hombres por medio de lo que yo estoy diciendo en esta mañana, para que entiendan sus errores y para que busquen el camino de la salvación. No que cedan a la tentación, porque la tentación ciega los ojos y a medida que nos acostumbramos al pecado, se hace tan costumbre en nuestras vidas que ya rechazamos a Dios y entonces es el pecado imperdonable. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. En otras palabras, si tenemos el corazón endurecido por el llamado de Dios, estamos sembrando negación. Estamos contristando contra el Espíritu de Dios que llama a toda la humanidad al arrepentimiento. Bueno, habíamos dicho que las plagas que llegaron en la época del pueblo de Egipto son las mismas plagas análogas que posiblemente vendrán en esta época. No quiero asustar a nadie, pero es una realidad. Vendrán muchas cosas extrañas al mundo y para eso el pueblo de Dios debe de prepararse. Esto es ahora en la época actual. Esto pasó en Rusia. Un río se transformó en sangre. No se saben las razones científicas por el cual aquello pasó, pero la palabra de Dios dice que habrán señales por todos lados de las cosas que están demostrando que del pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Cuando Moisés y Aarón estaban allí hablando con el faraón, que convirtieron las aguas en sangre. Imagínense ustedes lo que pasó allí. La sangre hiede, es un olor terrible. Todos ustedes saben el olor característico de la sangre humana, y más cuando está podrida. Ellos consideraban que el río era un dios. Sin embargo, Moisés, mediante el mandamiento de Dios o el mandato de Dios, lo convirtió en sangre para que el faraón viera que ese río no tenía valor, que había uno mayor que el río, el que está allá arriba sentado en su trono. Pero después que el faraón negó a Dios y vio que esas plagas, o que la plaga de la sangre había pasado, continuó con su corazón endurecido. Y Dios envió una plaga más terrible todavía, las ranas. No eran ranitas tan sencillas como las que cría Kadir. Estas tenían de 3 y 4 libras de grande. Todo Egipto se llenó el río se llenó de rana por todos lados. Y esas ranas salieron del río y entraron hasta el palacio del faraón, a las casas, a todos los lugares. El faraón desesperado llamó a Moisés para que quitara la plaga de las ranas. Y ustedes saben lo que pasó. Moisés le dijo, ¿cuándo quiere que quitemos la plaga de las ranas? Y entonces el faraón le dijo, mañana. Qué hombre más malvado. Era con el deseo oculto de que pasara algo, que la plaga pasara, y para decir que no venía de Dios. De todos modos, le dijo Moisés, mañana quiere que la plaga de rana pase, pues está bien, mañana pasará. Y así pasó. Pero las ranas llenaron a todo Egipto por todos lados de cadáveres. Eso era un olor terrible que había en aquel país. Todos esos cadáveres de las ranas, de los animales que ellos consideraban sagrados, muertos por todos lados. No lo podían creer. Y vino una plaga más terrible que la de las ranas después. La plaga de piojos. A la verdad que esto es una barbaridad. Cuando yo era niño, me acuerdo que posiblemente, no quedé calvo por eso, pero los piojos son terribles. Son unos insectos que hacen mucho daño al ser humano. Mucho daño hacen los piojos y parecen como una especie de alambre que le da a las personas en las cabezas. Y esos animales aparecieron por millones en Egipto y picaban a la gente por todos lados, especialmente a las damas que tienen el pelo larguísimo y no había todos esos químicos que hay ahora que matarían a los piojos. Así que no había manera de deshacerse de esa plaga, era terrible. Y aún así,
los magos decían que esas plagas no venían de Dios. Una de las plagas más terribles que se tuvieron que enfrentar los egipcios fue la plaga de moscas. A falta de carne, me imagino que también se las comían. Miren ahí, una plaga de mosca lo que puede ser. La plaga de mosca en Egipto fue algo tremendo, aparecieron por todos lados. También los egipcios consideraban que las moscas eran sagradas. Pero allí aparecieron en grandes cantidades, llenaban todos los alimentos en el palacio del rey por todos lados, picaban a la gente, era terrible. Era una plaga que quizás nosotros no quisiéramos ver. Algo más terrible pasó después de eso. Cuando los egipcios se levantaron un día en la mañana, encontraron todos los animales muertos a la orilla del río. Las vacas, los camellos, los chivos, todo. Pero ¿saben qué, mis hermanos? El faraón mandó a inspeccionar a ver si habían animales muertos en la tierra de Gosén, donde estaban los hebreos. Y allí no había muerto ni un gatito pequeñito. Dios tenía todos los animales de los hebreos vivos. Las plagas fueron para los egipcios, gloria a Dios. No porque yo quiera que las plagas fueran para los egipcios, sino que Dios protege al hombre que le obedece. Gloria a Dios. Todos los animales de los egipcios murieron. La otra plaga que pasó en Egipto, que quiero decirles, fue que hubo un sarampión, un sarpullido que le cayó a la gente, en las manos, en el cuerpo. Eran como unos brotes de erupción que caían en la gente. La gente gritaba ya y decían, es el dedo de Dios, esto no es posible. Ya no creemos en las vacas, en los cocodrilos, en los halcones, ahora creemos en el Dios de los hebreos. Y pedían perdón, y muchos de ellos iban a buscar a los hebreos para que los ayudara y los confortaran, mientras que otros se habían endurecido su corazón. Otra de las grandes plagas que cayó fue la plaga del granizo. Y no quieren ustedes saber qué es una plaga de granizo. Esa es una muestra de granizos sencillos que están cayendo ahí. Pero esos granizos pueden ser del tamaño de una mano. Y cuando cae eso abajo, destruye todo lo que encuentra a su paso. Esa plaga destruyó todo lo que quedaba prácticamente en Egipto. Los árboles. Y mucha gente, como no creyó que esa plaga podía venir, o no creían en Dios, salieron al campo. ¿Y saben qué? Murieron. Y la gente que no creyó que tenían que sacar a sus animales del campo, no los sacaron y también los animales murieron. Pero en la tierra de Gosén no cayó ni una gotita de lluvia. Amén, gloria a Dios. Ellos se sorprendieron muchísimo, los egipcios, con esa plaga, con la del granizo, porque en Egipto no cae agua. Dura hasta 20 y 30 años sin caer una gota de lluvia, porque es un desierto, el desierto del Sahara. Así que cuando cayó esa plaga, entonces dijeron, vive Jehová, el Dios de los hebreos. Los granizos son terribles y pueden provocar una destrucción tremenda. Dice el libro de Job que Dios tiene guardado granizos para la destrucción del mundo al final de esta tierra. Así será. Una de las plagas que puso a temblar a los egipcios y que volvió loca a la gente fue esta. La plaga de insectos, las langostas. Hubo un viento fuerte que sopló hacia el pueblo de Egipto y millones de langostas, de crickets, aparecieron allí en el pueblo de Egipto. Y lo último que quedó de hierba y de lo verde que había, se la comieron estos insectos. ¿No quieren ustedes estar en medio de una plaga de esta naturaleza? Porque se comen todo y pican a la gente también. Y eso pasó en esa época en el pueblo de Egipto. Y aún así el faraón tenía su corazón endurecido, porque Dios había endurecido su corazón para que no dejara ir al pueblo de Israel, para que entendiera que Dios es Dios en lo alto y en la tierra. Kadir ahí no lo vería como plaga, empezaría a agarrarlo con colador para llevarse. Una de las penúltimas plagas fue la plaga de la oscuridad. Dios mandó oscuridad, 3 días de oscuridad. Ustedes han estado en oscuridad y saben lo que es la oscuridad. En aquella época no había energía eléctrica como ahora. Así que era tanta la oscuridad que dice que los egipcios no se atrevían a moverse de un lugar a otro. Así que pasaron 3 días sin comer, porque nadie se atrevía a moverse, porque no sabían para dónde ir. Estaba todo oscuro. Pero en la tierra de Gosén había luz, gloria a Dios. Los dioses egipcios en las tumbas, todo quedó a oscuras en todos los lugares. Ahora bien, ¿cuándo se presentó por primera vez al rey de Egipto
La demanda de Moisés al faraón fue: deja ir a mi pueblo para que sirva a Jehová en el desierto. Si no, te voy a matar tu primogénito. Y esa fue la plaga final que Dios mandó a Egipto. Murió cada primogénito de los egipcios, o sea, el hijo mayor. Y por todo Egipto se oía un solo llanto y se había encontrado el cadáver del primogénito. No importaba la edad que tenía el niño o el adulto, todos murieron, incluyendo al primogénito del faraón. Todos murieron. Algo espectacular pasó también. Moisés, mandado por Dios, dio instrucciones al pueblo hebreo, dio instrucciones de cómo iban a salir de aquel lugar y lo que tenían que hacer. Las mismas instrucciones se las está dando no solamente al pueblo adventista, sino a todo el pueblo cristiano del mundo, para que salgamos de esta tierra, que nos preparemos para el encuentro con Dios, para el encuentro con Cristo que viene a la tierra. Y le dijo Moisés al pueblo: tienen que matar un corderito pequeño, sin defecto. Y cuando lo cosan, entonces se lo van a comer con hierbas amargas. Rápidamente, pan sin levadura. Era una representación de la muerte de Cristo y de su sangre preciosa derramada en el Calvario. Ellos tenían que rociar sangre en la puerta de sus casas para que el ángel exterminador o de Jehová no matara a todo el que estaba allí. Así que cuando el ángel de la muerte pasó por Egipto, todas las casas de los hebreos tenían la sangre del cordero. Gloria a Dios. Qué maravilloso. Algo espectacular. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ya no tenemos que hacer nada. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Ahora Él quiere que nosotros seamos obedientes y escuchemos su voz, porque las señales están por todos lados. Una de las grandes señales para los últimos tiempos que quiero compartir con ustedes es que el mundo, especialmente Estados Unidos, para los que no son adventistas, va a decretar una ley donde toda la nación va a observar el domingo como día de reposo y va a adorar a Dios supuestamente en domingo. Y ya se están ensayando esas cosas para los que no creen en la profecía. Se ha decretado el domingo como Día Nacional de Oración en Estados Unidos por los ciclones que han pasado por Texas y en otros lugares. Ahora bien, déjeme decirle algo. Muchos adventistas dicen: no, yo voy a prepararme cuando venga la ley dominical. Es muy difícil que usted se prepare cuando venga la ley dominical. Cuando venga la ley dominical, ya el pueblo de Dios va a estar sellado. Ahora es el tiempo de preparación, no cuando vengan las leyes dominicales. Y eso está preparado y puede venir en cualquier momento. Quiero decirles que otra de las grandes señales que van a pasar en el futuro, como ustedes pueden ver aquí, perdón, me pasé uno de los videos. ¿Puede ponerlo, por favor? Otra de las grandes señales, aparte de que es un fenómeno atmosférico, son estos fenómenos atmosféricos que están destruyendo nuestro planeta. Y mucho dolor por la tierra de Puerto Rico, San Tomás, San Martín, por todos esos lugares. La gente está achacándole estos fenómenos naturales al cambio climático. Y dicen con mucha reverencia a los científicos: la madre naturaleza está enojada. La madre naturaleza está fuera de control. ¿Qué madre naturaleza y qué madre naturaleza? Cristo viene pronto a la tierra. En México también ha temblado la tierra y vi por la noticia, me dice Lady, que hoy también hubo un gran temblor en México. Y no solamente en México. Dice la palabra inspirada que en muchos lugares donde no tiembla la tierra va a temblar. Pero vuelvo a repetirle lo que les dije al principio de este tema. No tenemos que nosotros como hijos de Dios estar tristes o estar desesperados o pensar que va a pasar lo peor. Porque al igual que en Egipto, que los hebreos tenían luz en sus casas mientras que los egipcios no tenían luz, que los animales de los egipcios murieron y en la tierra de Gosén no murió ni un gato,
tampoco nosotros debemos por qué temer. Porque el pueblo de Dios, no, aunque pase por esas calamidades que están en nuestro planeta, obviamente, Dios va a guiarlo hacia la tierra prometida. Y lo sacará con mano fuerte como sacó al pueblo de Hebreo. Sacará a su pueblo hoy en día también de este planeta para llevarlo a vivir con Él para siempre. Esta última parte quiero compartirla con ustedes y no quiero dejar ni una sola palabra de lo que dice, porque quiero que quede grabada en sus corazones como forma de que nuestra fe se fortalezca. Escuchen bien lo que dice este libro. Dice, es una compilación de los escritos sagrados de la pluma inspirada. Dice, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. La transgresión casi ha llegado a su límite. La confusión llena el mundo y pronto ha de sobrecoger a los seres humanos un gran terror. El fin está muy cerca. El pueblo de Dios debería de estarse preparando para lo que ha de sobrevenir al mundo como una sorpresa abrumadora. Tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente. Estamos muy tranquilos aquí porque no estamos pasando por esos ciclones que hay en el mundo o por esos terremotos y terremotos. Gloria a Dios por eso. Debo decirle que aunque no vamos a analizar en esta mañana el capítulo 15 y 16 de Apocalipsis, debo decirle que las plagas no serán en el mundo entero. Y está pasando lo que está ocurriendo ahora mismo. Puede ser que vaya un terremoto en México, un terremoto en Turquía, un huracán en tal país, esto que aquello. No necesariamente tienen que pasar aquí en Elgin, porque si no, cuando vengan las plagas reales en el futuro, la tierra se quedaría sin seres humanos. Pero van a ocurrir definitivamente. La última parte dice, la imaginación más fecunda no alcanza a darse cuenta de la magnitud de tan dolorosa prueba, o sea, de lo que vendrá. No podemos imaginarnos lo que vendrá. Y si Daniel viviera en esta época, Job y Moisés no podrían salvar a nadie por su justicia. En otras palabras, tú no podrás salvar a tu hijo, yo no podré salvar a mi hijo, mi esposa no me podrá salvar a mí. Es tu condición espiritual la que te salvará y te pondrá seguro a las acechanzas y al pecado de esta tierra. Inspirados por el Espíritu de aquel que dio su vida por la vida del mundo, no continuarán inactivos en la impotencia, o sea, el pueblo de Dios, señalando lo que no pueden hacer. Colocándose la armadura del cielo, avanzarán hacia la batalla deseosos de hacer cosas en favor de Dios, sabiendo que la omnipotencia divina suplirá su necesidad. No importa que el mundo se esté acabando allá afuera, que vengan ciclones y terremotos, la providencia divina suplirá nuestras necesidades. Ahora bien, en esta mañana, yo quiero decirles a las personas que nos visitan, o a las personas que están con nosotros, ¿quieres saber si hay Dios en Israel? ¿Y si Dios está en control de este mundo? Yo te invito a que tengas un encuentro en esta mañana con Cristo. No tengas temor de pasar aquí delante, porque no te estoy llamando para avergonzarte o para que la gente diga, mira, este se paró o aquel se quedó sentado. No, te estoy llamando para que tengas un encuentro con el Señor en esta mañana. No endurezca tu corazón como se endureció el corazón del faraón, porque puede ser tu última oportunidad. Tú no sabes si al salir por esa puerta no regresará más al templo. No estoy diciendo con esto algo trágico, pero es una realidad. Estamos sujetos a la muerte, estamos sujetos a la vida de este planeta. Mucha gente tiene dinero y piensa que el dinero los va a librar de la muerte o de una enfermedad que pueda venir a su vida. Y no es así. Dios te está llamando en esta mañana para que deposites tus temores y tus miedos en manos de Cristo. Gloria a Dios. Ven aquí delante, por favor, no tenga miedo. Ven aquí delante. Yo quiero orar por ti, por tu enfermedad. Quiero orar por la condición espiritual que tú estás viviendo. ¿Quieres venir?
Ven adelante, yo quiero orar por ti. No desprecies esta oportunidad de irte henchido del poder del Espíritu Santo. Cristo está con nosotros, gloria a Dios. Y a sus hijos ni una hebra del cabello caerá, dice la palabra, gloria a Dios. Aleluya. Vamos a orar por ustedes. Miedo y ponga su corazón en la mano de Dios. Vamos a orar por los enfermos y por los que están sanos también. Pero yo quiero que el pastor también ore por mí, porque yo me siento enfermo. Y quiero que el Señor me sane de manera total en esta mañana. Gloria a Dios. Yo quisiera invitarlo a colocarnos de rodillas. Esta es una oración de consagración. Hace años, Señor, hemos aceptado esta verdad, algunos menos tiempo, otros más. Hemos visto estas calamidades. Tu sierva lo identificó hace mucho tiempo atrás, 100 y pico de años, 150 años atrás. Las cosas que iban a acontecer en los tiempos finales. Hemos visto con nuestros propios ojos como Puerto Rico, Houston y otros lugares del mundo han sufrido desastres naturales. Hemos visto cómo de una manera maravillosa, Señor, también has protegido otros lugares, como Florida. Quisiéramos pedirte que tú despiertes a tu pueblo, que tú le ayudes a ver nuestra responsabilidad. No solo demostrar que tú eres nuestro Dios, sino orar para que el Espíritu Santo pueda morar en cada uno de nosotros y en cada una de las personas que están en el planeta Tierra. Que así como los egipcios reconocieron al Dios de Israel, que se recordaron lo que sucedió en el tiempo de José, cuando José llegó a Egipto y salvó a los egipcios. Quisiéramos pedirte, Señor, que tú nos perdones nuestros pecados, que tú nos perdones nuestra negligencia al estudiar tu palabra. Ayúdanos a buscar tu palabra, Señor, a comparar citas de la Biblia con el tiempo final, a estudiar Daniel y Apocalipsis para saber en qué momento nosotros estamos. Ayúdanos a ablandar nuestros corazones. Bendice las visitas que están en nuestro medio. Bendice a los que están sentados. Bendice a los que estamos postrados delante de ti. Señor, nuestros seres queridos, donde quiera se encuentren, quisiéramos pedirte tu ayuda para aquellos que están pasando serias dificultades. Que ellos te busquen, que no endurezcan sus corazones. Y te pedimos por los que están dirigiendo los países, que tu Espíritu Santo pueda estar con ellos. Impresionalos, Señor. Pero te damos gracias porque sabemos que tu venida está a las puertas. Ayúdanos a prepararnos para esto. Y bendice esta iglesia. Bendice el sistema de adoración. Ayúdanos a entender
cuál es la verdadera adoración que tú buscas. La de Set, el hijo de Adán. Una adoración sincera, de un corazón sincero. Y ayúdanos a ver qué tenemos que cambiar de nuestros caracteres. Perdona nuevamente nuestros pecados y que el Espíritu Santo pueda moverse en cada hogar aquí representado. En Jesucristo tu Hijo pedimos una bendición para tu siervo que has usado en esta mañana. Que tu Santo Espíritu lo guíe, lo fortalezca, no solamente a él sino a su hogar. De igual manera nuestros hogares, Señor. Necesitamos de ti. Que esta sacudida que hemos visto nos pueda hacer reflexionar y llegar a nuestros hogares recordando que tú eres el creador del universo, recordando que tú nos creaste y nos rescataste a través de tu Hijo. Mi Señor, no nos sueltes. Y si pecamos, pedimos abogado a tu Hijo amado. Jesús, te damos gracias por interceder por esta iglesia. Pedimos nuevamente, Señor, que el Espíritu Santo sea que nos llene y nos utilice. Es en el nombre de nuestro gran sumo sacerdote que esté intercediendo en el lugar santísimo por cada uno de nosotros. Por Él lo pedimos todo. Amén. Y cantemos jubilosos el himno 173. Será el alba cuando el día despierta y el sol cada sombra nocturna ahuyenta. Será el albor cuando en toda su gloria volverá a la tierra Jesús. Cuánto aún faltará, Señor, hasta que cante así. Cristo vuelve, aleluya, aleluya, amén, aleluya, amén. Trompeta triunfal, todos pronto oiremos su seno de ángeles santos veremos, su cien corona de luz miraremos cuando venga en gloria Jesús. Cuánto aún faltará, Señor, hasta que cante así. Cristo vuelve, aleluya, aleluya, amén, aleluya, amén. Qué gozo habrá cuando acabe la muerte, vivir sin dolor, tocaremos en suerte. Las penas y el mal quitará los fuertes.
Cristo vuelve, aleluya, aleluya, amén, aleluya, amén. Muy bien, mientras los diáconos dan la salida, cantaremos el himno 38, que Dios te guarde. Recordemos permanecer en